estaba pensando en contarles un poco cómo fue el proceso que tuve la oportunidad de implementar con la innovación en el trabajo diario. Yo trabajo en un medio muy tradicional que es la televisión, tiene mucha llegada, tiene mucho alcance y sobre todo tiene un poder muy bueno para dar a conocer un poco posturas, opiniones, noticias y marca un poco tendencia en cuanto a la formación de la opinión pública. Entonces, para mí siempre fue un desafío muy grande generar innovación haciendo cosas o generando contenido que pueda ayudar a la gente a generar un aprendizaje y generar una conciencia crítica. Pero yo me encontraba ante un escenario muy tradicional en donde la industria todavía tenía eh, mucha dificultad o mucho rechazo a lo que es innovarse y reinventarse y encontrar nuevas herramientas para facilitar la comunicación. Yo recuerdo que en el año 2010, cuando empezábamos a generar noticias, cubrir noticias en la calle, a mí siempre me interesó mostrar un poco la otra cara de lo que siempre vemos en las noticias. Si hablamos de lo que pasa en el Congreso, o si hablamos de lo que pasa en cuanto a el quehacer o las noticias normales del día, a mí siempre me interesó ir un poco más allá y ver y contarle a la gente por qué pasa esto, por qué se genera esta problemática o cuál es la institución que no funciona o cuál es la alternativa de cambio. No solamente contar que hubo un asalto, sino también contar por qué se genera eso o si fue un adolescente implicado, qué fue lo que le llevó a llegar a esa situación. Entonces, cuando planteé un poco esa forma de trabajar en un medio tradicional, por un lado recibí apoyo, pero por otro lado también fue bastante desafiante. ¿Por qué? Porque uno tiene que presentar las noticias que uno cubre de forma diferente. Y cuando eso, recuerdo que fue en el año 2002 aproximadamente, me dieron un espacio de investigación que se llamaba Código Urbano, que se denominaba como reportajes de fondo. Eso que siempre aprendimos en la facultad, de contar una noticia, pero con todas las aristas, era fantástico hacerlo a través de la televisión, porque uno podía contar una investigación propia que uno tenía de una manera diferente, agregándole datos, agregando entrevistas, agregando voceros o representantes de varias posturas, digamos. Y con eso uno podía generar opinión pública mostrando la situación en primer lugar y por otro lado todas las aristas de lo que compone una problemática. Y empezamos a innovar de esa forma. Para mí esa fue la forma de implementar un poco la innovación en el campo de la televisión, cuando en un año 2011 o 2012 uno hablaba de noticias y se le venía a la mente solamente un noticiero corto en donde en un minuto se contaba un hecho resaltante o llamativo. Ahí fue que se empezaron a implementar en un medio tradicional como es la televisión, los reportajes especiales dentro de los noticieros y para mí fue una oportunidad muy grande porque tuvimos una llegada muy importante con la gente, porque tenía impacto, porque había gente que nos escribía y nos decía, vos sabes que yo puedo aprender eso contigo, vos sabes que a través de ese informe que hiciste yo pude entender cómo funcionan las cosas. Llegamos a enseñar y a llegar a muchísima gente hablando de temas que no se quieren tocar, pero que son muy importantes enfocar, como por ejemplo el tema de la educación. ¿Por qué no llegamos a todo el país con la educación? Hablamos de temas relacionados a la niñez. ¿Por qué se da todavía el trabajo infantil en las olerías? ¿Cómo puedo denunciar eso? Aparte de enseñar a la gente por qué ocurren esas cosas, teníamos la oportunidad también de darles herramientas, cómo denunciar o cómo aprender o a dónde recurrir o dónde buscar más datos cuando un tema me interesa. Hablamos también muchísimo de empleo juvenil, les dimos herramientas a la gente. Así que en materia de innovación en un medio tradicional de comunicación fue una experiencia muy interesante de cómo uno puede implementar cosas nuevas dentro de algo que ya es bastante tradicional o corriente como es la televisión y los noticieros en la televisión. A nivel personal tuve otro desafío en ese año, recuerdo en el 2012, ahí fui designado como corresponsal de una cadena internacional alternativa. ¿Y qué quiere decir eso? Que trabajaba para un medio internacional, que tenía una corresponsalía en Paraguay efectivamente, pero ¿qué pasa? No hacíamos las noticias con el mismo enfoque que requerirían normalmente un reportaje de una agencia internacional. Acá pasa algo grande de interés mundial y las grandes agencias internacionales de noticias hacen el ejercicio de ir a cubrir y contar todo tal cual pasa.
Pero el mandato que tuvimos de este canal internacional alternativo que se llama Hispan TV era contar una noticia, pero de una forma, de una manera diferente, contar un poco con otra mirada lo que estaba pasando en Paraguay y que era de interés internacional. Y así fue que hablamos con sectores campesinos, con sectores indígenas, porque cuando uno cubre una noticia muy grande de interés internacional, son los menos entrevistados o los menos consultados en los sectores de los indígenas y los que tienen poco acceso a todos esos derechos que nosotros estamos viendo también. Entonces, cuando contábamos algo que pasaba en el Congreso, por ejemplo, o cuando contábamos algo que se generaba como un hecho grave, poner un incendio muy grande o algo así, teníamos que contar también el lado B, también las otras voces. Y para mí un poco eso fue también implementar innovación dentro de un trabajo común y corriente que cualquiera lo podría hacer con un mínimo de entrenamiento, pero sí requiere de una preparación un poco diferente, un poco más intensa o de un trabajo un poco más elaborado para contar una noticia de manera que genere un poco interés de otros sectores de la audiencia internacional. Esos fueron mis comienzos en cuanto al tema de ser periodista, el tema de salir a la calle. Da gusto siempre compartir con la gente en el lugar de los hechos, da gusto siempre hablar un poco o estar en el lugar donde pasan las cosas, pero sí es un desafío muy grande el tema de innovar, emprender, dar un poco una mirada diferente, requiere de mucho esfuerzo porque uno tiene que hacer un trabajo más elaborado, uno tiene que dedicarse más, en vez de decir, bueno, ya terminé, ya está, uno tiene que buscar más fuentes, tiene que buscar más datos. Un ejercicio que me abrió las puertas a, a muchas otras áreas, digamos, ¿verdad? Un ejemplo reciente de eso es un poco el Mundial de Fútbol en el 2018, Rusia 2018. Tuve la oportunidad de cubrir ese evento. Y con un escenario incierto, no sabíamos qué impacto iba a tener, no sabíamos si iba a tener un retweet nomás o dos por cada vez que posteábamos una noticia, no sabíamos en qué plataforma íbamos a cubrir el mundial. Al final a mí me tocó hacerlo a través del canal también. Y el desafío que tuvimos ahí era contar un poco también el lado B de lo que es, de cómo se vive una competencia internacional en donde el mundo tiene sus ojos. Lo que nos muestran los canales que cubren normalmente es un partido, un comentario de la tabla de posiciones, pero nosotros ahí tuvimos un poco el desafío de mostrar también la otra cara. Al principio recibimos muchísimas críticas porque no era el comentarista de fútbol el que viajaba a cubrir el mundial, en nuestro caso. No era relator de fútbol, no era Bruno Pont, no era Dani Chung el que viajaba en principio. Era Juan y era Edgar. Edgar está un poco más metido en deportes, pero no era, por lo menos en mi rubro, no era algo muy tradicional cubrir deportes. Y ahí tuve la obligación de innovar. Y yo siempre digo, uno tiende a mejorar cuando se propone desafíos o cuando la situación le obliga a generar algo nuevo. Y eso es algo que pasa hoy en día también en cuanto a las redes sociales, que más adelante seguro vamos a hablar de eso. Pero en el tema del mundial también quería ponerles como ejemplo que lo que me movió a innovar y a generar una nueva forma de ver este evento de nivel internacional fue la exigencia también de la gente. La gente espera mucho de nosotros, los comunicadores, y sobre todo si sos una de las pocas personas que va a un lugar a hacer una cobertura, todavía uno se siente mucho más presionado y la exigencia es mucho mayor. Por eso es que eh, para innovar, yo siempre digo que hay que tener muchas herramientas, hay que capacitarse, hay que tener herramientas de formación, hay que tener herramientas digitales, hay que estar actualizado con la forma de comunicar, hay que estar actualizado con la forma en que la audiencia quiere también recibir nuestras noticias. Yo siempre digo, en los años 90 todo el mundo estaba pendiente de los noticieros serios acartonados en donde el presentador decía, el presidente de la República acudió a tal lugar a firmar un convenio. Antes esa era la noticia más impactante del día y hoy en día no. La audiencia obliga
a cambiar un poco la forma de contar las cosas. Y ahí es en donde el periodista se ve interpelado y se ve obligado a innovar para estar un poco vigente y sobre todo para ofrecer un mejor producto, ¿no? Eso va evolucionando con el paso del tiempo. Y en los últimos tiempos, justamente, para la redundancia, lo que nos obliga a evolucionar es la rapidez con que se manejan las redes sociales. Hoy en día estamos hablando de que Twitter te puede contar noticias mucho más que la radio, o mucho más que la tele, o mucho más que un diario. Entonces, todas esas herramientas que nos dan las redes sociales son esenciales hoy en día para el trabajo de un periodista, de una persona que trabaja en comunicación. En el caso de la gente que es periodista específicamente, una obligación es hoy estar al tanto de Facebook, estar al tanto de Twitter, estar al tanto de los portales digitales, porque ahí uno va sacando todos los insumos que utiliza todos los días constantemente para poder ofrecer un buen producto y de calidad a la gente. A mí me toca, por ejemplo, trabajar hoy en día también con datos, entonces me es muy importante ver qué piensa la gente sobre un tema, aparte de lo que se dijo en una conferencia de prensa a nivel oficial de algún ministerio, cuál es el lado B, qué más hay por investigar o qué más hay por decir. Y al final, cuando uno innova de esa forma, ofreciendo un producto un poco más elaborado, también ofrece una noticia que queda mejor en la gente, que atrae más a la gente, que genera un poco de interacción también con respecto a su público. El desafío de todos los días en innovación es hoy en día tener todas las herramientas, saber un poco de todo. Hoy en día nos vemos obligados a conocer no solamente lo que dice el ministro, sino también el contexto en que lo dice, los antecedentes en que dice eso. Y les quería contar también otra experiencia que tuve con eso. En el 2019 tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Estados Unidos y ahí me dio la oportunidad de conocer un poco más acerca de cómo funciona el mundo en muchos aspectos. Este posgrado estaba enfocado en competitividad y liderazgo y eso engloba muchísimas cosas. Gracias a eso logré aprender cómo funciona en una empresa en el ámbito económico, cuáles son sus prioridades, cuál es la prioridad del mercado a nivel mundial, cómo funciona una cadena de suministro para una empresa, cómo funciona hoy en día el tema del liderazgo con respecto a la competitividad de las empresas. Y fue muy interesante porque ese tipo de capacitaciones, que si bien no es periodismo puro y duro específicamente, es muy necesaria para que nosotros los comunicadores podamos entender cómo funciona el mundo y podamos transmitir eso. Hoy en día es mucho más enriquecedor un producto presentado por un periodista que tuvo una formación que es un producto mucho más elaborado que un producto presentado por una persona con una formación básica, con una formación de talleres técnicos, de pocos años de estudio en la facultad o en la universidad. Entonces, posteriormente uno se va, digamos, dando cuenta de la calidad de trabajo que resulta en la formación constante. Por eso siempre es importante, y eso es lo que yo siempre digo, es fundamental tener en cuenta que la capacitación en el rubro de comunicación es constante, que sí se nota la diferencia entre un periodista capacitado, innovador, y un periodista que solamente va a cumplir horario y contar siempre lo mismo de la misma forma. Hoy en día el público y la audiencia busca que le cuenten las noticias con gráficos, con herramientas digitales, con encuestas a través de las redes sociales y sobre todo hoy en día el público busca participar en lo que es contar el día a día de la noticia, contar el día a día de lo que está pasando. Así que es una muy buena experiencia el tema de innovar y sobre todo una exigencia que debemos cumplir en el trabajo diario. Veremos. ¿Se me escuchan por ahí? Muchas gracias, Juan. Quisiéramos preguntarte,
¿Cuál ha sido el mayor desafío que has tenido y cómo crees que lograste innovar con este desafío? ¿Cómo lograste destacarte en tu carrera y a una edad tan temprana, tan joven, comparando con los colegas, ¿no? Así mismo, Pablo, gracias por la pregunta. A mí siempre me decían, vos tenés que entenderle a la audiencia, tenés que saber qué es lo que busca, qué es lo que le interesa. Y para mí un primer paso para llegar un poco a ese nivel fue tener empatía con la gente, ponerse un poco en el lugar de el comerciante que se va muy temprano a trabajar, ponerse en el lugar del padre de familia que está pendiente de la información sobre sus hijos, o ponerse en el lugar de la gente que está necesitando un empleo, por ejemplo. Teniendo en cuenta esa empatía básica que debe tener un periodista, el desafío fue hablar un poco en el mismo idioma, bajar un poco a tierra las informaciones y contar las cosas que están pasando de una forma un poco diferente, ¿verdad? De una forma mucho más amigable y sobre todo de una forma mucho más cotidiana para la gente. Yo creo que con esa línea y con esa actitud podemos llegar mucho más a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Juan. Tengo una pregunta que a lo mejor ahora con las nuevas redes sociales, con todo lo que se viene, con todos los jóvenes que están constantemente evolucionando a través de Facebook, de TikTok, que están siendo ellos mismos presentadores y creadores hasta de noticias. ¿Cómo ves el futuro de la comunicación y cómo crees que los comunicadores deban innovar para mantenerse relevantes? Bueno, para mí el futuro, el siguiente paso siempre va a ser, yo no creo que los medios tradicionales desaparezcan, pero la imposición de los medios digitales, la imposición de las redes sociales va a requerir en el futuro que haya una conexión y que tanto Internet como los medios tradicionales se complementen, no sé si decir se fusionen, pero sí que estén en trabajo constante y que estén en un trabajo coordinado para usar las herramientas para contar a la gente lo que está pasando, ¿verdad? El futuro de la figura periodística de una persona que quiere ser formador de opinión va a incluir o va a requerir precisamente que utilice estas herramientas. Hoy en día, un formador de opinión no lo dice solo a través de la tele o de la radio o de un diario lo que quiere decir. Hoy en día, las redes sociales y las nuevas herramientas son fundamentales para, digo bien, para llegar más a la gente, para asentar el mensaje y para generar un poco otro perfil, ¿no? Hoy también las redes sociales obligan a las figuras públicas a mostrarse de una manera diferente. Ahora ya es decisión de cada uno mostrar qué tanto se puede exponer la vida fuera del trabajo de cada uno. A mí, por ejemplo, me dijo mucha gente, ¿por qué no haces TikTok? ¿Por qué no haces bailes? No lo veo como algo malo, lo veo como algo también muy innovador. En mi caso es por falta de tiempo que no hago videos de ese tipo, pero también me parece como una herramienta válida para estar vigente en el sentido de que cada audiencia o cada franja etaria también tiene su plataforma preferida. Hay gente que le gusta mucho ver o recibir, tener una llegada del comunicador a través de la tele o a través de la radio. Hay gente que le gustaría ver el trabajo del comunicador a través de Instagram o a través de Twitter o Twitch o TikTok. Entonces, lo fundamental es para mantenerse en el camino de la innovación, estar al tanto de todo lo que surge, de todas las herramientas y todos los medios nuevos que están apareciendo y también ir explorando cuáles son las nuevas audiencias que van a estar interesadas en lo que hacemos nosotros. Excelente, totalmente cierto, Juan. Hay que estar cada vez más interiorizado en todas las redes sociales, estar al tanto. Cada vez se pone un poco más desafiante para los periodistas, ¿no? Pero bueno, te seguimos en todas las redes y vemos todo lo que haces y realmente estamos súper anonadados con todo lo que logras. No sabemos cuándo tenés tiempo para hacerlo todo. Pero me queda una consulta más. Quisiera preguntarte si nos podés contar un poco más cómo conseguiste lograr hacer un posgrado en nada más y nada menos que en Georgetown, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. ¿Cómo hiciste con la barrera idiomática? ¿Y qué fue lo que más
lo que más resaltó de tu experiencia en Georgetown? Ya, gracias, Pablo, por la pregunta, porque realmente es un tema que quería desarrollar y quería contar mi experiencia, porque para mí Georgetown fue una de las mejores experiencias que tuve en la vida, porque la formación fue no solamente en temas de economía, política y comunicación, sino ese tipo de experiencias que uno tiene en la vida realmente generan un aporte muy importante en la persona, en el interior de la persona. A mí me tocó ahí la oportunidad de conocer a jóvenes iguales que yo de otros países y la pregunta acerca de cómo acceder. Siempre hay que estar muy atentos y en búsqueda de nuevas oportunidades. Si uno quiere capacitarse en el exterior, que hoy en día es fundamental para el currículum de una persona, no solamente en el ámbito de la comunicación, sino en cualquier área, tiene que estar muy atento a las convocatorias y tiene que estar un poco siempre en la búsqueda, no solamente esperar que le caiga un correo con una invitación para viajar o algo así, sino ver a dónde puedo postular o qué me falta para postular para llegar a esto. En este caso, el requisito para postular a este posgrado era manejar el inglés. Yo lo sabía ya desde hace mucho tiempo, eso en su momento me capacité en el inglés, traté de encontrar con esa herramienta, pero hay otros desafíos, por ejemplo, otros cursos, otros posgrados que requieren, por ejemplo, una licenciatura como mínimo, que requieren un masterando, un máster como mínimo. Entonces uno tiene que ver de acuerdo a las capacidades de uno o de acuerdo al interés de uno, qué es lo que requiere o qué es lo que me están pidiendo para acceder a esa beca o para acceder a esa oportunidad de capacitación. Una vez que uno ve cuál es su meta individual, ahí uno empieza a prepararse para llegar a eso. Siempre hay muchísimas convocatorias de parte de las embajadas, de parte de las universidades de Estados Unidos. Uno siempre tiene que tener la voluntad de estar en esa búsqueda para tener acceso a esas grandiosas oportunidades. Yo creo que a más de uno le cambia la vida estudiar en el extranjero porque uno tiene la oportunidad de ver un poco cómo funcionan las cosas en otro país, de comparar y poner en perspectiva cómo funcionan las cosas respecto a los países de Latinoamérica. Y también es muy interesante porque uno viene con muchas ganas de aplicar esas innovaciones en el campo en donde está desarrollando su trabajo a nivel de Paraguay, por ejemplo. En el caso de Georgetown, esta capacitación tiene una convocatoria anual, lo pueden hacer entrando a la web de la universidad, pero así como esta oportunidad, hay muchísimas otras que esperan ahí ser descubiertas para que la gente interesada pueda postular y pueda acceder a estas grandes oportunidades. Genial, Juan, ya agradeciendo tu tiempo, ¿verdad? Si de por ahí que querés dejar un mensaje a los emprendedores. Estaba viendo justamente una serie sobre emprendedores que estamos emitiendo esta semana acá en el noticiero de Canal 9. Y lo fundamental que siempre se recomienda o que se exhorta a los emprendedores es no dejar de insistir, no cansarse. Cuesta muchísimo emprender y sobre todo cuesta muchísimo innovar, cuesta mucho ofrecer un producto diferente, tanto un producto palpable, una mercadería, como un trabajo abstracto como es la comunicación que ofrecemos nosotros. El desafío es nunca cansarse de emprender, nunca cansarse de innovar. Van a haber muchísimos tropiezos, pero la satisfacción es enorme y tremenda cuando uno llega a sus metas por esfuerzo propio, sin depender de otra persona y sobre todo por una constancia, una disciplina que al final de cuentas es bastante satisfactoria. Genial, genial. Realmente un gusto poder tenerte con nosotros, Juan, poder escuchar un poco acerca de tu experiencia, de tus logros, ¿verdad? Y desde ya te agradecemos por formar parte de esta Semana Global del Emprendimiento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre a las órdenes para seguir apoyando a los jóvenes y a los emprendedores. Genial, gracias.